Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura ya sea de acero o de concreto o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Puentes. En esta parte vamos a ver una introducción al concreto preesforzado, teniendo en consideración que el concreto preesforzado se utiliza para la construcción de puentes. ¿Qué es el concreto preesforzado? El concreto preesforzado consiste en la creación deliberada de esfuerzos permanentes en un determinado elemento estructural con la finalidad de mejorar su comportamiento de servicio y aumentar su resistencia. En este caso, se utiliza concreto y acero de preesfuerzo, con lo cual se produce en un elemento estructural esfuerzos y deformaciones contrarias, o sea, que contrarresten total o parcialmente a los efectos que producen las cargas gravitacionales. Tomemos en consideración si tuviéramos un conjunto de bloques, como cuando tenemos, digamos, un collar que es atravesado por un hilo. Cuando tenemos un collar y ese collar, esas perlas del collar son atravesadas por un hilo, pues se mantienen fijas. Y si tensamos ese hilo, se mantienen rígidas. Lo mismo pasaría si tuviéramos un conjunto de bloques y les introducimos un hilo o un cable y lo tensamos. Esos bloques van a permanecer juntos y van a ser capaces de resistir un esfuerzo. La fuerza de compresión en los bloques, bueno, primeramente lo que se aplica es una tensión en el cable que mantiene unidos los bloques, y ese cable tensado tiende a regresar a su estado de relajación inicial, o sea, ese cable tensado tiende a volver a su estado normal y bueno, a su vez transmite una fuerza de compresión a los bloques. Entonces una viga preesforzada pues es una viga de concreto, pero que en lugar de introducir acero de refuerzo normal, se colocan longitudinalmente elementos de acero o cables de acero que son tensados mediante medios mecánicos. Ya sea antes o después, porque eso ya será si es posttensado o pretensado, se vacía la mezcla en el concreto. Cuando el concreto adquiere la resistencia apropiada, los cables son cortados y la tensión que existía en los cables a la hora de que el cable quiere regresar a su estado normal, transmite una compresión o una fuerza axial en los extremos de la viga. Aquí tenemos en esta ilustración una viga sujeta con un cable, que es este cable que tenemos aquí, que atraviesa toda la viga. Estos son soportes o anclajes, se le denominan anclajes. Esta es una carga de tensión. Esta tensión
se le ejerce a un cable. Al cortar y dejar aquí anclado este cable que está en el interior, va a tender a regresar a su forma original, es decir, este esfuerzo de tensión se transforma en compresión, como podemos ver en la imagen siguiente. Toda vez que cortamos los cables, aquí se transforma en compresión, lo cual hace que la viga tienda a tomar esta forma, donde arriba va a haber tensión y abajo va a haber compresión, lo cual va a contrarrestar los efectos de la carga, porque acuérdense que las cargas gravitacionales ocasionan en una viga tensión en la parte inferior y compresión en la parte superior. Entonces aquí, toda vez que se le aplica la carga de servicio, la tensión que se presenta en la parte inferior o en el lecho inferior de la viga se ve disminuida o puede inclusive verse anulada. Y en este caso nos permite que la viga resista más carga con menos sección y también con una mayor longitud de la misma. La mayoría de los textos de concreto preesforzado dicen que el peralte de un miembro de concreto preesforzado es de un 60 a un 80% del peralte que habitualmente tiene un elemento de concreto reforzado. O sea, el peralte es menor. Inclusive también se disminuye la cantidad de concreto, porque también se contrarrestan los esfuerzos de compresión y se pueden disminuir en un 20% hasta un 35% de menos concreto que se utilizaría en el armado normal, o sea, en concreto reforzado. Aquí tenemos nosotros una viga sujeta a una compresión. Primeramente tenemos que la viga está con una carga W. Esta carga W va a hacer que la viga tenga tensión abajo y compresión arriba. Y aquí tenemos una carga axial transmitida por un cable pretensado o posttensado en el eje neutro. ¿Qué significa? Exactamente en donde no hay tensión ni compresión. Aquí sería el diagrama de momento por la carga W, o sea, momento positivo en el centro del claro y la carga P no está provocando ningún momento. Por lo tanto, esa carga P tiene 0 de momento en el centro del claro. Por lo tanto, si sumamos estos dos efectos, aquí nos queda solamente el efecto de la carga, del momento de la carga W. ¿Esto por qué? Porque la carga P o el tensado o el cable tensado está exactamente en el eje neutro, que no debe ser así el trabajo que se haga. Ahora vamos a hacer de cuenta que está la carga W o la carga de servicio, está el eje neutro, pero tenemos una excentricidad, es decir, una distancia hacia abajo del eje neutro donde se localiza el cable tensado que a su vez transmite un esfuerzo de compresión. Este es el diagrama de momentos de la carga W. En los extremos es 0 porque es simplemente apoyada. Eso me faltó aclarar en la diapositiva anterior, y en el centro tenemos un momento positivo.
La excentricidad ocasiona que la viga doble hacia arriba, como ya lo vimos. O sea, haya un esfuerzo de tensión en la parte, en todo el lecho superior. Por lo tanto, la tensión, o sea, este momento positivo se va a contrarrestar con este momento negativo y el diagrama final va a ser aquí en los extremos un esfuerzo y aquí otro esfuerzo mucho menor que lo que teníamos aquí. O sea, se ve contrarrestado este momento con el efecto de la tensión, o perdón, de la compresión axial. También hay otra forma de aplicar el preesfuerzo, que es siguiendo una curva, en cuyo caso se anula completamente el esfuerzo por la carga de servicio. Este es el momento, el diagrama de momentos de la carga de servicio. Este es el diagrama de momentos de los esfuerzos por la compresión axial, y al sumarlos, como son de la misma magnitud, queda en cero. Se anulan. Aquí tenemos una viga sometida a una carga W. Tenemos nosotros la sección, y esto que tenemos aquí es el diagrama de esfuerzos, donde al centro del claro, por supuesto. En la parte superior vamos a tener compresión, como ya saben ustedes, y esa compresión va a ser igual esfuerzo. Estamos hablando de esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo es igual a unidad de fuerza entre unidad de área. Menos, vamos a manejar la compresión como negativa, menos el momento entre S, donde S es el módulo de sección. Y en la parte inferior va a ser tensión de la misma magnitud, pero positivo. Es decir, la compresión, la tensión la vamos a manejar como positiva. Si aplicamos nosotros, si tenemos nosotros una viga con una carga axial exactamente aplicada en el eje neutro, sin ninguna excentricidad, entonces aquí está la sección y vamos a tener tanto arriba como abajo un esfuerzo de compresión igual a menos P sobre A. Peso sobre el área de la sección transversal de la viga. Compresión. Va a ser un rectángulo. Esto es si y solo si lo tenemos en el eje neutro. Pero en la realidad nosotros no lo vamos a tener en el eje neutro, sino con una excentricidad hacia abajo a partir del eje neutro. O sea, esta excentricidad, y aquí tenemos la carga P. Esta excentricidad va a ocasionar que la viga se doble, por decirlo así, hacia arriba, se flexione hacia arriba.
Entonces aquí vamos a tener dos efectos. Aquí vamos a tener primeramente un bloque similar al anterior por la carga axial. En compresión, arriba y abajo con la misma magnitud, negativo. Acuérdense que vamos a manejar la compresión como negativa. Más un esfuerzo de tensión en la parte superior y de compresión en la parte inferior. Como vemos aquí, en esta parte hay tensión y en esta parte hay compresión. Entonces esta es la tensión y esa tensión es más, porque es tensión, vamos a manejar lo positivo, P, la carga P axial por E, que es la excentricidad, entre S, que es el módulo de sección, y abajo es una compresión de la misma magnitud menos P por E por S. Entonces el módulo de sección S, como ustedes ya saben, es igual a I, que es el momento de inercia, entre C, que es la distancia del eje X al centroide. O sea, donde está ubicado el centroide de la sección de la viga. Bueno, en este caso hablemos del concreto que utilizamos en elementos prefabricados, en elementos preesforzados. Son concretos de más alta calidad que los utilizados en elementos reforzados que pueden tener F'C o resistencias últimas de 350 a 500 kilogramos por centímetro cuadrado, considerándose un estándar de 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, hay una etapa que se llama etapa de transferencia. ¿Cuándo es esa etapa de transferencia? Cuando colamos un elemento de concreto y que ya está el acero tensado en su interior, los cables se mantienen tomados por los gatos, o los tensores, hasta tanto el concreto haya alcanzado una resistencia de mínimo 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, cuando se cortan esos cables y se hace la transferencia de la tensión hacia el concreto. Es decir, es cuando empieza la fuerza de compresión de que el cable se quiere regresar a su estado original. Bueno, aquí nos habla a nosotros que la norma técnica complementaria establece que para concretos preesforzados el módulo de elasticidad es 14.000 por raíz de F'C. El acero de preesfuerzo, pues el acero de preesfuerzo es el que va a provocar de manera activa los momentos y esfuerzos, como ya vimos, contrarresten a los causados por las cargas. O sea, si las cargas arriba ocasionan compresión y abajo tensión, el preesfuerzo va a ocasionar arriba tensión y abajo compresión y se van a contrarrestar. Ese acero de preesfuerzo es muy distinto que el acero de refuerzo. El Fy o su resistencia última es mucho más alta que el acero de refuerzo. El acero de refuerzo maneja resistencias de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras el acero de preesfuerzo puede llegar a manejar hasta 19.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Aquí el acero de preesfuerzo puede ser de alambres, torones o varillas de acero de aleación. Los alambres
se fabrican laminando en caliente lingotes de acero para obtener alambres redondos y pues se reducen en su diámetro hasta alcanzar lo que se requiere. El torón es una combinación, pues se integra de 7 alambres torcidos firmemente, lo cual le da muchísima adherencia y más resistencia. Esto que tenemos aquí es un torón y aquí se pueden ver los 7 cables de acero, pero como les dije es un acero de muy alta resistencia, nada que ver con la varilla normal. ¿Cómo se logra esa alta resistencia en las varillas? Pues agregando minerales, se efectúa un trabajo en frío en las varillas para incrementar aún más la resistencia. Bueno, a ese acero se le tensa con unos gatos o con unos componentes hidráulicos y aunque no nos demos cuenta, en su interior ocurre un acomodo y un rompimiento interno de partículas. Ese efecto se llama relajación y eso ocasiona una pérdida de fuerza de preesfuerzo. Ya vimos o ya sabemos que el acero de refuerzo ordinario se puede utilizar, y eso lo vamos a ver más adelante, como complemento en el concreto preesforzado. Ya sabemos que el acero normal es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es la etapa de transferencia? Como ya lo habíamos comentado, es cuando se cortan los tendones en los elementos pretensados y entonces se libera la presión del gato sobre el concreto postensado. Cuando se cortan los cables ocurren dos fenómenos. Ocurre un fenómeno primeramente, inmediatamente, que es una pérdida instantánea de preesfuerzo. Una pérdida instantánea que puede ir desde el 10 al 15%. Y cuando se haga el diseño de preesfuerzo se debe de considerar. ¿Por qué? Por muchas situaciones. Hasta por situaciones de contracción de temperatura o de la misma constitución del concreto. Cuando estamos en la etapa de transferencia, el elemento está solamente sometido a su carga, a su peso propio. Si es una viga, solamente actúa sobre él su peso propio, el momento ocasionado por su peso propio. Entonces, obviamente, el preesfuerzo va a ocasionar una contraflecha, como ya vimos. Es cuando ocurre la contraflecha máxima, o sea, se va a doblar hacia arriba, se va a flexionar hacia arriba. La etapa final es cuando ya está en servicio y entonces es cuando ya se toman en cuenta los esfuerzos permisibles de formaciones y agrietamientos en condiciones de resistencia última. Los esfuerzos permisibles en el concreto. Inmediatamente después de que ocurre la transferencia, inmediatamente después de que se cortan los cables, en la fibra extrema a compresión es 0.60 F'Ci. En la fibra extrema a tensión es 0.80 raíz de F'Ci. Y en la fibra extrema en tensión en los extremos de miembros simplemente apoyados es 1.6 raíz de F'Ci. Donde F'Ci es igual a 0.8 F'C. Es decir, cuando el concreto alcanza el 80% de su resistencia última, entonces es cuando se cortan los cables o los torones. Cuando ya está en servicio, es decir, cuando ya le aplicamos las cargas de servicio,
Entonces, estos son los esfuerzos a los cuales está sometido. Fibra extrema en tensión, la fibra extrema en compresión, debido al preesfuerzo más las cargas sostenidas y debido al preesfuerzo más la carga total. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una viga con una carga de servicio de 2 toneladas por metro lineal, con un claro de 6 metros, donde existe una carga axial de 90 toneladas aplicada exactamente en el eje neutro. Lo primero que se debe de hacer cuando trabajamos el concreto preesforzado es determinar las características o propiedades geométricas. El área, esta es la sección 15 por 60. El área sería 900 centímetros cuadrados. Vamos a calcular el momento de inercia BH cúbica sobre 12, 15 por 60 al cubo entre 12 son 270.000 centímetros cuartos. C es la distancia al centroide. En este caso el centroide está exactamente en la mitad, está en esta parte en la mitad, serían 30 centímetros. Y el módulo de sección sería 270.000, que sería el momento de inercia, entre 30, que es el centroide, y eso nos da 9.000 centímetros cúbicos. Las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas, tenemos el momento al centro del claro, WL cuadrada sobre 8, son 2000 por 6 al cuadrado sobre 8, son 9000 kilogramos por metro, son 900.000 kilogramos por centímetro, y el momento en el extremo es igual a 0. Los esfuerzos debidos a W, a la carga de servicio, son 900.000, que es el momento, 900.000 kilogramos por centímetro, es momento, sobre el módulo de sección, que son 9.000, y eso me da menos más 1.000 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Por qué menos más? Porque arriba, en el eje superior, es compresión y en el eje inferior es tensión. Y los esfuerzos debido a la carga axial es menos P sobre A. O sea, son esfuerzos a compresión a lo largo de toda la sección. Menos 90.000, que son 90 toneladas o 90.000 kilogramos, entre 900, que es el área, son menos 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, el estado de esfuerzos en el centro del claro sería igual al siguiente. Esta es la sección y debido a la carga axial tenemos un rectángulo de esfuerzos. En la parte superior 100 kilogramos por centímetro cuadrado, en la parte inferior 100 kilogramos por centímetro cuadrado, negativos los dos porque son compresión, más un esfuerzo debido, un diagrama de esfuerzos debido a la carga axial, perdón, un esfuerzo debido a el momento. En la parte superior tenemos compresión, 100 kilogramos por centímetro cuadrado menos 100 kilogramos por centímetro cuadrado, y abajo tenemos más 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, este es el efecto de la carga axial. Parejo, tanto arriba como abajo hay compresión. Y por la carga W, o sea, el momento ocasionado por la carga W, arriba es compresión y abajo es tensión, según los valores obtenidos en la lámina anterior. Eso nos da como resultado, o sea, sumamos
Sumamos menos 100 me da aquí menos 200. Y aquí menos 100 más 100 me da a mí 0. Ese es el estado final de esfuerzos. Muy bien. El estado de esfuerzos en el extremo, o sea, en el extremo de la viga, es decir, en los apoyos. Aquí tenemos la sección. Aunque estemos en el extremo en los apoyos, va a seguir siendo el esfuerzo de menos 100 por la carga axial. Eso no cambia. Pero como no hay empotramientos, entonces el esfuerzo debido a el momento, a la carga W en los extremos, en los apoyos, es 0. O sea, no hay momento, no hay esfuerzos. Entonces el estado final de esfuerzos sería menos 100 más 0, pues nos va a dar menos 100, ¿sí? Y menos 100 más 0, pues nos va a dar menos 100. Ese es el final. Ahora, el ejemplo número 2, hay que determinar el estado final de esfuerzos, pero se está colocando una carga axial de 45 toneladas con una excentricidad de 10 centímetros, o sea, no exactamente en el eje neutro, sino 10 centímetros abajo del eje neutro. Es decir, aquí está el cable y aquí está la carga axial. La carga de servicio 2 toneladas por metro lineal y la longitud son 6 metros. Procedemos de la misma forma que en el ejemplo anterior, determinando las propiedades geométricas, el área 900 centímetros cuadrados, el momento de inercia 270.000 centímetros cuartos y el módulo de sección 9.000 centímetros cúbicos y la excentricidad 10 centímetros y C, que es el centroide, 30 centímetros. Las propiedades mecánicas, el momento al centro del claro, 900.000 kilogramos por centímetro cuadrado, dado que no cambió la carga, los esfuerzos debidos a W menos más M sobre S, porque ya dijimos por qué menos más, porque arriba hay compresión y abajo hay tensión con una carga gravitacional. Y en cuanto al axial, pues es la carga axial de 45.000 entre 900, que es el área, nos da menos 50, que es a compresión, pero aquí se le va a agregar el preesfuerzo excéntrico. Y este preesfuerzo excéntrico se debe a la excentricidad, o sea, a esa carga por ese brazo de palanca. Es P, que son 45.000 por 10, que es la excentricidad, entre 9.000, que es el módulo de sección, nos da 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Y aquí, si se fijan, se invierten los signos. Aquí es menos más, aquí es más menos. ¿Por qué más menos? Porque arriba hay tensión y abajo hay compresión. O sea, el esfuerzo contrario a la carga W. Llevándolo a un diagrama, este es el esfuerzo por la carga axial.
los menos 50 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea, a compresión. Este es el esfuerzo debido a la carga excéntrica, que es el preesfuerzo excéntrico. Arriba hay tensión, más 50, y abajo hay compresión, menos 50. Más la carga W. Esta es la carga W, que ya lo teníamos en la parte superior negativo porque hay compresión, menos 100, y en la parte inferior tensión, más 100. Se suman todos, que son 50, menos 50 más 50, 0, menos 100, menos 100. Y aquí abajo es menos 50, menos 50, menos 100, más 100, nos da 0. O sea, abajo no hay ningún esfuerzo en el eje inferior y arriba hay menos 100, o sea, compresión. Esto es en el centro del claro. Falta en el extremo de la viga. En el extremo de la viga, pues está la carga axial igual que en el ejemplo anterior, con menos 50 arriba, menos 50 abajo. Está el excéntrico, 50 positivos arriba, menos 50 abajo, más 0. 0 porque dijimos que está simplemente apoyada, como en los puentes. En los puentes están simplemente apoyados los tramos, entonces en los extremos no hay efecto de momento, no hay esfuerzos por momento. Por lo tanto es 0 arriba y 0 abajo. Eso nos da un total de menos 50 más 50 más 0, 0. Aquí está, 0 kilogramos por centímetro cuadrado. Y acá abajo, menos 50, menos 50, menos 100 más 0, menos 100 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, los diagramas de los estados finales de esfuerzos varían en el centro del claro y en los extremos de la viga. Con eso damos fin a la primera parte de lo que vamos a ver de concreto preesforzado. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmch@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.